historia de aquel niño que creció en un barrio bajo, donde sus padres rara vez tenían trabajo. Su padre era un alcohólico que a su madre golpeaba, se sentía furioso, con los niños se desquitaba. Este pequeño poco a poco fue creciendo, la violencia familiar y el dolor iba aumentando. Su mamá lo abandonó porque ya no soportaba los abusos de su padre, que a diario la golpeaba. Aquel triste niño que Jesús era su nombre, se muda con sus abuelos, crece y ya se siente hombre. Ese típico niño que creció entre cosas malas, entre drogas, peleas, pandillas y balas. Hoy es aquel muchacho que vive con sus abuelos, que pelea con otros por el color del pañuelo. Se siente el más malo porque ya no es un niño, pero es aquel pequeño que necesita cariño. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí. A falta de dinero su papá anda en malos pasos, le dice corre peligro, pero a nadie le hace caso. Hasta que un día el joven ve en el periódico, su padre es arrestado por armas y narcotráfico. La abuela ya está enferma, se le acabaron los meses, el doctor ya dijo que mañana no amanece. Ese muchacho se vuelve más rencoroso, no se preocupa por nadie porque el amor es odioso. Cuando se siente triste, un cigarro se fuma, bajo el efecto del vicio su tristeza se esfuma. Hay veces que a su casa a dormir no ha llegado, el abuelo ya está viejo y se siente preocupado. Su única esperanza es que Jesús pueda cambiar, es lo que noche tras noche pide al orar. Su única esperanza es que Jesús pueda cambiar, es lo que a Dios le pide noche tras noche al orar. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí. Así como Jesús hay muchos jóvenes afuera que se sienten solitarios, ayuda de alguien esperan. No tienen sentimientos, es lo que ellos aparentan, pero míralos por dentro y de mucho te darás cuenta. Y si tú eres uno de ellos y a mí me estás escuchando, no es por casualidad, Dios te está hablando. Aunque tu padre y tu madre de ti se olviden, Dios siempre con los brazos bien abiertos te recibe. No importa tu pasado, no importa tu presente, hay una nueva esperanza en que todo es diferente. Entrégale tu dolor, entrégale tus problemas, Él ya pagó el precio, Él te quita esas cadenas. Él lo sabe todo, sabe tu necesidad. Cuando te sientas triste, consuelo te va a dar. No conoció pecado por nosotros pecador, en la cruz del Calvario te demostró su amor. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí. Hay vacíos que no llenan, hay heridas que no sanan, hay cosas que la gente las deja para mañana. Nadie mira aquel que se preocupa por ti, aquel que está allá arriba, aquel que dice ven a mí.